Dios les bendiga. Oremos. Señor, ayúdame en esta mañana, Señor. Mientras pensaba ahorita en que todo pasará, mas tu palabra no pasará. Todo lo que hayamos hecho en esta vida que no peleé de tu voluntad, Señor, que va a pasar, pasará. Ayúdanos que todos entiendan, los que están escuchando, que oigan atentamente lo que tienes para nosotros. Estamos hablando, Señor, sobre la vida, no la química de la sangre, sino de la vida que estaba, está y estará siempre en la sangre, Señor, mientras exista sangre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos empezando esta mañana con Levíticos 17:11. Ese es el tema para esta mañana. La vida está en la sangre. El pensamiento hoy es ¿qué vida? ¿Cuál vida? Porque en realidad cuando empezamos a pormenorizar las cosas, vemos que hay dos vidas. ¿Okay? Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Job 14:1 nos recuerda: el hombre nacido de mujer, aún mujer nacida de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hechos 20:28, porque tanto mirad por vosotros. Eso fue durante una reunión ministerial. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha dado por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Dice muy bien en español, lo que tengan en inglés dice compró. Yes. La cual Él ganó por su propia sangre. Amen. Las vidas están en la sangre, como decimos, ¿qué vida? ¿Cuál vida? Yes, Lord. Y hay dos vidas. Empecemos con el malvado de Génesis, Caín, el hijo del malvado. El otro malvado tiene M mayúscula, el malvado Caín es minúscula. Atributos físicos y espirituales de Caín. En la cita de la iglesia, el libro, el hermano Brown nos dice: Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón, el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno. En verdad lo era. Primero Juan 3:11 o 12 creo que dice ahí. ¿Quién nos sacó? Todo marchaba bien en el Edén, ¿verdad? Pero los echaron fuera. ¿Qué nos sacó del Edén? Fue sangre.
Nos dice el profeta en 53. Pero Abel supo que fue sangre. Amén. Hermanos, se necesita sangre para regresarnos allá. Abel fue y buscó un corderito, lo amarró por el cuello con una cuerda de vida. Se lo llevó y lo mató. Entonces, al 54 nos recuerda el profeta, dice, entonces Abel no trataba de ser reconocido por Dios por obras o por alguna justicia, sino por el Espíritu Santo revelándole que no fueron frutas o manzanas lo que nos sacó del huerto del Edén. Fue sangre. La vida no reside en las manzanas, la vida reside en la sangre. En Hebreos, preguntas y respuestas, el profeta nos dice esto. Dios le reveló a Abel que no era fruta lo que nos sacó del jardín del Edén. No fueron manzanas lo que Adán y Eva comieron en ese día. Fueron absolutamente cosas sexuales. ¿Quién ha oído la palabra, la expresión corpus delicti? El cuerpo del delito es en español, en latín es corpus delicti. El niño cuando se está robando una galleta, cookie, le dice, no agarres más. Y lo, ¿qué estás haciendo? Nada, esconde la mano. Adán y Eva no se taparon la boca. Se cubrieron la parte de aquí abajo, la parte, la genitalia. ¿Sí o sí? Uno, ¿para qué explicar más? Fueron absolutamente cosas sexuales. 61. Bueno, Caín dijo, pues me imagino que mi madre se comió unas manzanas y por eso tuvo que vestirse. Le da una risa a uno, ¿verdad? Cuando lo ve clarito ya no. ¿No? Si hice algo mal con la boca, me voy a cubrir la boca. Me sale un palabrón. Pero Abel sabía que fue sangre, vida, algo errado había acontecido. Y él ofreció la sangre del cordero. Lo puedo ver acercarse con el corderito para matarlo. Antes de los sellos dice el profeta, Dios ocultándose en la simplicidad. En simplicidad, él sabía que había nacido de la sangre de su madre y de su padre. Él vio los niñitos, él vio los corderitos, cómo nacían, cómo se formaban. No fue y les daba manzanas para que produjeran hijos. Nació en la sangre de su madre, por la sangre de su padre, y fue la sangre que causó la caída. Entonces era sangre que sería el remedio. Entonces él ofreció a Dios un sacrificio más excelente a la de Caín, porque le fue revelado. 3 clases de creyentes, ahí el profeta dice.
Pero él sabía que no fue eso, fue sangre que los expulsó. Él sabía que fue por eso, fue la sangre a la raíz del sexo. Entonces él tomó un animalito y lo ofreció sobre una roca y le cortó el cuello. Poder de transformación. Creo que le predicó aquí en Prescott, tal vez. Eso mismo es lo que Caín tenía en mente. El padre de ellos, en el principio, ofreció flores y frutas de la tierra cuando Dios quería sacrificio. Un hombre con la revelación de Dios. Fue sangre, no fue una pera, No. ni un melocotón, o una ciruela, o lo que había sido, o un albaricoque, como dice Noé. Fue la sangre lo que lo sacó, nos sacó del huerto del Edén. Una sangre degradada. Una mujer que permitió que la simiente de la persona equivocada fuera plantada en el vientre, dando inicio a eso. Número 3. Hay 6 partes en esta mañana. Quizás terminemos temprano. La cita aquí es larga, entonces aquí no les estoy leyendo la cita, la parte lo que quería que viera. Es en la unidad, en 65. Quizás tenga la fecha equivocada ahí. Creo que sí, pero es de la unión. Párrafo 90. Dice el profeta ahí, lea conmigo. Se necesita. Oh, ¿se durmieron? No. Estamos en la escuela dominical. Por eso cuando enseñé como maestro en la escuela externa, miraba los hijos, eran espejos de los padres. Yo podía ver, identificar cuando se me miraba a los padres y ese es el papá, la mamá, cuando se sentaban enfrente de mí, la misma actitud de los niños. Y también los niños en las escuelas no quieren hacer leer en coro, choral reading. Leamos, por favor, ayúdenme, ya. Perdónenme por mi habla torpe. Se necesita de una unión para formar una simiente. Ahí está. No, yo soy la simiente de mi padre, sí, pero su mamá no es nada, no estás aquí todavía. Se necesita una unión, la parte masculina, la parte femenina, que se unan. Ahí empieza luego empieza a separarse. Los científicos, mi hermano Alex le dirá, uno se llama zygote en inglés, y empieza a crecer, ¿verdad? Sí. Más o menos. La parte femenina está ahí aquí en el corazón cuando usted nace. Pero luego baja, viene el Padre, el Espíritu, y vivifica ese óvulo que está aquí. Y ahí entonces es el nacimiento de Dios. Ya tenía la simiente en el corazón, la mitad. Le doy la mitad. No quiero explicar en esta manera, ni voy a intentar. Esta es una cita que nuestro pastor, Dios le bendiga la memoria de él, él tuvo esta cita en su escritorio en la pared por varios meses. Y lo leía, wow,
pero no le prestaba toda la atención que debería. Ahora vamos a considerarla. Parece juego de palabras, pero no es. Parece contradictoria, pero no es. La cita no es contradictoria. Lean conmigo. Quiero que se oigan leerla. A través del sexo vino la injusticia y a través del sexo vino la justicia. Qué contradictorio, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice el profeta aquí. Pueden leer conmigo si desean. De preguntas y respuestas en el 62, dice el profeta así, citando a Job: un hombre que nace de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Él nace en pecado. Por esa razón es que tiene que ser otra vez. ¿Ven? El Espíritu va a pasar. Tantos años que yo leí esa escritura y nunca la había conectado con la no nacimiento. Nunca. Hay gente que pertenece a ese grupo Mensa. ¿Sabe lo que es Mensa? Hay gente de... ¿Puedes cut off por Mensa, Ruth? Tiene que tener la inteligencia de 140 para arriba, creo que es. Yo pertenezco no a la Mensa, sino al grupo masculino. Menso. Espiritualmente, nunca me había fijado en eso. Si salen de aquí que solamente esa paletita, wow, basta. Ahí puede usted comenzar a cualquier persona de necesidad del nuevo nacimiento y el por qué Jesús no nació del sexo. Aunque sí. Lleno de sinsabores, él nace en pecado. Por esa razón es que tiene que nacer otra vez. ¿Ven? Del espíritu, no de un pensamiento espiritual, de un nacimiento espiritual. ¿Ven? Lo que regenera, lo que hace una nueva criatura. El primer hombre que nació en pecado. Salmo 51. Entonces, dice el profeta en continuación, dice aquí, lean conmigo, es tremendo esto. Entonces tenía que haber uno que viniera sin sexo. Ahora, si el sexo no fue la primera cosa, ¿por qué entonces debía tenerse uno por sexo para redimir a toda la raza humana? Contradictorio. Todo viene de mujer. Todo viene a través de un acto sexual entre varón y hembra, sí o sí. Allí la está repitiendo el pecado. Veamos cómo vino Jesús. ¿Por qué entonces debía tenerse uno por sexo para redimir a toda la raza humana? ¿Por qué no envió él a uno por los corredores del cielo? Y que dijera, aquí está el justo, aquí estoy. El que piensa bien. Tenía que venir a través de sexo, venir a través de la mujer. A través del sexo vino la injusticia y a través del sexo vino la justicia. ¿Ven? Dios sin adulterio, sin deseo sexual, trajo a Jesucristo
por una concepción inmaculada. Man. Ella no proveyó el óvulo. Si fuera así, hubiera sido un semidios, mitad humano y mitad Dios. Amen. ¿Entendieron? Yes. Fácil. Dios creó la parte femenina, la palabra, y luego vino el Espíritu. ¡Pum! Por deseo sexual trajo Jesucristo sin deseo sexual trajo Jesucristo por una concepción inmaculada, haciendo sombra a María y creando en ella el bebé que vino por sexo. A través de eso, ahora se entiende, ¿verdad? Su santa sangre redimió toda la raza caída, ven, así que tiene que ser así, no hay otra manera. Jesús, parte 5, ya casi terminamos. Jesús no solo fue una vida humana. La señal o token, dice el profeta. Lean conmigo de una manera paulatina, no puedo leer tan rápido como ustedes. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, es nuestra señal, token, y ella es nuestra identificación que hemos aceptado la muerte del Cordero. No solo Jesús fue una vida humana que iba a regresar a nosotros. Entonces, quédense con eso. Vida humana. La vida está en la sangre. El Cordero moría, salía la vida del Cordero, no podía regresar al adorador. Pero aquí ahora murió Jesús, soltó una vida de Dios. Primero era un humano, de ahí salió una vida humana, pero una vida digan conmigo especial, especial. No solo fue Jesús una vida humana que iba a regresar a nosotros, sino que fue Dios mismo manifestado en carne, que trajo sobre nosotros la adopción de hijos, y ahora somos hijos e hijas de Dios. Esa es la señal token, es nuestra identificación de la Pascua, es nuestra identificación de que nosotros hemos creído en Dios y Dios lo ha aceptado. Aquí está el postre. En inglés dicen awesome, sobresaliente. Vean conmigo, se van a jubilar, no retire, se van a tener un júbilo. 54. Luego la vez que Dios fue manifestado fue en su Hijo, Cristo Jesús. En ese entonces Él vino por medio de un nacimiento original. Fue concebido por una virgen a quien le hizo sombra el Espíritu Santo. Dios mismo descendió, entrando en una célula de sangre, y envolvió la sangre alrededor de sí mismo. La célula de sangre, el germen de vida mismo, envuelto en esta célula de sangre que dio luz el Hijo Cristo Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Dios, cuando Él hizo ese germen. Se dobló hacia el profeta Folder. ¿Cuántos han visto a Dios, la fotografía de un niño en el vientre?
Yo me imagino que fue más o menos así. Formó la célula y se metió así, esperando que creciera para manifestarse. Se movió la... tengo que leer rápido, ¿ok? Lean conmigo. Volvió la sangre alrededor de sí mismo, la célula de sangre, el germen de vida de Dios mismo, envuelto en esta célula de sangre que dio a luz el Hijo Cristo Jesús. 54 continúa el mismo mensaje, Dios perfeccionando su iglesia. Pensemos solo en Dios cubriéndose alrededor de Él. Ahora lo vamos a agrandar billones de veces el tamaño de esta célula de sangre. Y allí Dios, en esta célula de sangre, Él mismo se cubrió y se envolvió Él mismo en esta célula de sangre y vino para redimir al hombre a través de la vida. ¡Aleluya! 54, mismo año. Solo piensen en Dios. Jehová bajando a la matriz de la mujer, haciéndole sombra. Baja en él ahora el Espíritu. Y Él está allí. ¿Qué es Él? Él es el Creador mismo. Él hizo a la mismísima mujer y a la matriz en la que Él estaba en ese momento. Dios, lean conmigo, Dios se hizo pequeño, bajó y entró en esa célula de sangre y Él comenzó a construir algo alrededor de Él. ¿Qué fue? En otros lugares Alejandro estaba en la silla y formó una pared alrededor de Él. O wall, una pared. La sangre la vida está en la sangre. Esta mañana hablamos sobre cuál vida, qué vida. Hay dos vidas. Hablamos sobre no la química. En Éxodo ellos aplicaron la química de la sangre y se veía. Ahora es la misma cosa, a token, una señal, pero lo importante es la vida que estaba en la sangre. Vamos a ver. Padre Santo, gracias por ayudarnos en esta mañana. Sigue sanando mi habla, Señor. Está en tus manos. Si tú quieres que continúe hablando, Señor, tendrás que hacer la obra. Si ya prediqué mi último mensaje, Señor, o sermón, como dicen, así sea. Pero gracias, Señor, por todo hasta ahorita. Cielos y tierra pasarán, las palabras no pasarán. Amén. Dios bendiga.